lo tenemos ya en línea al doctor Roberto Reles, psiquiatra. Roberto, buenos días. Pablo Lugano y Celeste Dulier los saludan desde Splendid 990. Hola Pablo, hola Celeste, buenos días. Un gusto de participar con ustedes. Un gusto tenerlo, Roberto. Y la primera pregunta es justamente esa. ¿Qué le pasa por la cabeza a esa gente o qué se puede saber de esa gente que reacciona de esa manera tan violenta ante estímulos que en principio no parecen merecer esa respuesta? Bueno, la violencia genera violencia. Y por otro lado, hay un viejo dicho popular que vale más un gesto que 1000 palabras. Es decir, con violencia, con gestos, estamos dando cuenta de una emocionalidad interior, una falta de contención interior que es propio de algún tiempo a esta parte, que la sociedad argentina y la mundial también, porque en este punto tenemos que ver que hay violencia en todo el mundo, evidentemente está hablando de que hay falta de contención en el control de las emociones que se manifiesta claramente en la conducta. Ahora, el maestro enseña mucho más con la actitud que con lo que dice. Es decir, ahí ustedes referían a Montermoso, a lo que pasó en Navidad con respecto a este policía retirado que mató al colectivero, etcétera. Evidentemente que hay un coping, es decir, una copia de violencia en la sociedad que se está corriendo como reguero de pólvora, ¿no? Y esto habla de una falta de control de los impulsos y sobre todo de una falta de control educativo de nuestros pueblos. Esto, doctor, en el caso, pongámosle, del jubilado que mató a su vecino en Navidad, ¿estas acciones están relacionadas también con el pensar el saberse impune? El, no sé, pensar en factores como por la edad no voy a ir preso, alego emoción violenta, digo tal cosa y con esto zafo. ¿Tiene que ver con eso o el impulso es el impulso y no se miden las consecuencias? En realidad sí, tiene que ver con todo, Pablo, y evidentemente que el delito en sí es transversal en la sociedad, o sea, no hay un único fenómeno, sino que siempre es multifactorial y podríamos decir que el control de las emociones, la falta de control de parte de los organismos legales, la falta de, por otro lado, de leyes que muchas veces son demasiado laxas, bueno, una serie de factores y por supuesto la falta de educación, la copia, como decíamos, la provocación, porque bueno, ustedes vieron que en Navidad hubo una provocación también del grupo, donde el policía también salió a provocar. En Montermoso se dio este fenómeno de que un grupo estaba en la playa bajo un determinado ritmo musical y vino otro a romper eso y entonces generó todo este tema de violencia. Es decir, la ruptura de los patrones sociales, la ruptura de los esquemas, la falta de respeto en última instancia, yo creo que también debe ser considerado como parte del germen de esta sociedad donde ha perdido, digamos, las connotaciones que tienen que ver con, el ser social que todos en sociedad tenemos que cuidar, ¿no? Roberto, Celeste Dulier te saluda. Buen día. Buen día, Celeste. Te quería consultar con respecto a esto que hablabas de la violencia. ¿A qué crees que se debe esta sensibilidad de la gente que tanto en ambos casos, como la gente que fue a agredir, estamos tomando en particular por ahí el ejemplo de Navidad, ¿no? Pero en ambos casos se los veía los dos muy violentos. No es que uno va violento y el otro es como que
siempre de los dos lados hay mucha sensibilidad y la gente está como muy vulnerable y quizás por eso pasa. Digo, a nivel psiquiátrico, ¿qué crees que está pasando en la sociedad argentina que estamos todos tan sensibles? Es una muy buena pregunta, Celeste, que me da pie psiquiátricamente y psicológicamente a evaluar con ustedes el tema del narcisismo. El tema del narcisismo que forma parte de la condición humana normal. Todos tenemos un yo narcisista que nos permite, desde el mismo momento del nacimiento, respirar y llorar, y a partir de ese nacimiento y ese hecho significativo que es ingresar a la vida, vamos a sostener la vida a partir de una especie de amor propio natural y necesario para poder vivir y sobrevivir en la vida. Pero hay otro narcisismo que es el patológico. Hay un narcisismo que se va patologizando a lo largo de empoderamientos yoicos, que hace que, bueno, entonces ya me empiezo a agrandar demasiado frente a mí mismo y, por sobre todas las cosas, frente a los demás. Yo creo que estamos en una sociedad mundial en donde el egoísmo, el narcisismo patológico, las perversiones, es decir, el avanzar sobre los derechos de los demás, es decir, y bueno, la crónica de distintas formas, en distintos momentos. Yo nunca vi como psiquiatra tanta patología narcisista como la que estoy observando en estos últimos 10 años. Entonces, mientras que en la década del 80-90 el problema era la ansiedad, las fobias, el miedo, es decir, la depresión fue históricamente siempre, podríamos decir, la más común de los trastornos mentales a nivel epidemiológico. Hoy epidemiológicamente veo una incidencia de patología narcisista, perversa, con características realmente alarmantes, en donde, bueno, evidentemente múltiples personas, cada vez más, pretenden ejercer sus únicos derechos frente a los derechos de los demás, y entonces estamos frente a un avance en donde la violencia, como ustedes señalaban al principio de la nota, donde el narcisismo, digo yo, patológico, las perversiones, las psicopatías y todas estas verdaderas cánceres sociales se manifiestan en el tejido social con heridas significativas hacia terceros. Roberto, relacionado con esto, te pregunto, y que también tiene que ver con la actualidad, ¿qué elementos de diagnosis o con qué elementos de diagnosis contamos como para poder prevenir este tipo de hechos? ¿Y en cuánto podría ayudar como herramienta la ley de salud mental que tanto se está pidiendo y que todavía no está sancionada? Totalmente de acuerdo, Pablo, totalmente de acuerdo. Necesitamos una ley de salud mental que, profundice en algo muy importante, entre otros, que es la educación. Es decir, la psicoeducación. Nosotros en Red Sanar hace 30 años que venimos bregando a partir de conceptos centrales de la psicoeducación de las personas, porque somos seres integrados, multidimensionales, físicos, emocionales, mentales, sociales y valorantes, culturales. Y entonces la educación es sin lugar a duda el gran preventor, el gran predictor, el que de alguna forma nos tiene que hacer ver que las personas cuando reciben psicoeducación, cuando reciben criterios, cuando reciben formas de comunicarse con los demás, comunicaciones asertivas, poniéndonos siempre en el lugar del otro, sin perder los derechos propios, en fin, una serie de patrones que nos permiten entender que también necesitamos no solamente educar nuestras emociones, sino también educarnos como seres valorantes y sensibles que somos. Roberto, muchísimas gracias por este contacto. Clarísimo lo de la ley de salud mental y qué herramienta podría llegar a constituirse para la sociedad. Gracias nuevamente y hasta cualquier momento. Gracias a ustedes, gracias, muy buenos días. Un abrazo. Un abrazo.